Seguimos haciendo iglesia en casa. No olvides seguir nuestras páginas. Búscanos en Facebook e Instagram como Jóvenes CDF Granados. Y recuerda conectarte a nuestras reuniones todos los sábados a las 5 de la tarde. Y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, Comunidad de Fe Granados. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia eres tú. Y en esta palabra que estamos topando en este mes acerca de lo real, yo quiero hablar en esta tarde acerca de estar listos para lo real. Y esta palabra me la dio el Señor hace unas semanas atrás, o este sentir, porque la palabra la acabé de preparar ahí, entre ayer y hoy, pero este sentir lo puso el Señor desde hace algunas semanas en mi corazón con respecto a ustedes, y el Señor me hablaba acerca de cuán listos debemos de estar para lo real y qué quiere decir lo real. Yo sé que tanto David como Majo que han hablado acerca de esto, han hablado, yo sé que el Señor les ha usado y que el Señor les ha usado para dar una revelación tremenda, y quiero completar todo esto que el Señor ha venido hablándonos. Entonces, quiero hablar un poco acerca de los discípulos. Me quiero centrar en los discípulos de Jesús, porque cuando hablamos de lo real, para mí no hay nada más refrescante que pensar en los discípulos, porque ellos vivían una realidad. Ellos vivían en una realidad. Si nadie tenía que decirles que era real, porque ellos vivían en una realidad. Los que eran pescadores, su realidad estaba entre las redes, estaba entre las barcas y los pescados, ¿verdad? Su realidad estaba entre la arena y el mar. Y esa era su realidad. Había otros había uno que era doctor, por ejemplo. Su realidad estaba entre los enfermos y la medicina que él conocía. Su realidad estaba entre las situaciones difíciles y los momentos de gratificación cuando veía a enfermos sanarse, ¿verdad? Había contadores que su realidad eran los números, su realidad eran los cálculos, su realidad era todo eso. Y bueno, nadie es perfecto, pero si les gustaba ya a ellos. Pero esa era su realidad, ¿ok? Yo digo esto porque a mí los números no me gustan, nunca me gustaron. Le tuve que pedir al Señor que me dé capacidad para eso y lo logré, pero no es algo que me guste. Y estas eran las distintas realidades que vivían los discípulos antes de. Pero de pronto llega Jesús y cambia esto, ¿no? Él les dice, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y cuando les hace ese llamado, ellos empiezan a seguirle y empieza a darse una dinámica de conocer algo que para ellos era totalmente nuevo, seguir a Jesús. ¿Quién era Jesús en ese tiempo? Muchos pensaban que era un profeta, muchos pensaban que era alguien un religioso que venía a hablarles, un maestro de la palabra. Entonces le empezaron a seguir. Pero conforme le seguían, se daban cuenta que más y más las cosas que ellos hacían en su vida real se iban alejando de ellos. Más y más esas cosas se iban alejando. Sí, el Señor empezó a caminar con ellos y les invitaba a ir a predicar en un pueblo por aquí, en otro pueblo por allá. Entonces hoy no salieron a pescar, hoy no hicieron de contadores, hoy no hicieron de médicos, hoy se fueron con Jesús, y la siguiente semana de pronto regresaron a trabajar y luego otra vez se fueron con Jesús, y cada vez había más tiempo que pasaban con Jesús. Y ustedes saben que los discípulos en cierto punto, estando en toda esta dinámica, empezaron a ver los milagros que Jesús hacía, empezaron a ver toda la transformación que rodeaba a Jesús, y ellos empezaron a verlo. Al principio solo lo vieron, pero luego empezaron a palparlo. Es como que ellos veían y decían, wow, el que tengo al lado, este hombre Jesús, este amigo Jesús, sana a los enfermos, perdona a los pecadores, restaura a los que están heridos. Él está haciendo cosas sorprendentes. Y ellos eran pescadores, contadores, médicos o cualquier cosa. Y de pronto, la realidad que antes les rodeaba fue cambiada de a poco, fue cambiada. Y se convirtió en una realidad que tenía que ver todo con Cristo. Cristo era el centro de su realidad ahora. Entonces ellos, sin tener un contrato con Jesús, porque Jesús no vemos la palabra que nunca les dijo, bueno, quiero que firmen un contrato para ser parte de mi grupo, de mi equipo VIP, ¿no? Sino que les dijo, síganme. ¿Y qué es lo que marcó el que ellos le sigan? Simplemente la obediencia, el escucharle y seguirle. Y yo sé que ustedes están en esta tarde aquí no porque han firmado ningún contrato. Ustedes están aquí porque quieren hacerlo. El único aquí que está obligado es Carlos,
porque si él no está, se nos cae toda la señal. Pero de ahí el resto no están obligados, ni Carlos está obligado porque él está con todo el corazón sirviendo. Pero más te vale. Pero ah, ninguno de nosotros estamos aquí obligados, pero estamos aquí porque decidimos empezar a bordear a Jesús, a rodearle a Jesús, a caminar junto a Él y a ver todo lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de parte de Dios? Empezando desde su carácter. A veces pensamos, bueno, un milagro, y no sé, yo les contaba a mis hijos que ustedes vieron en las noticias que ahí está esta ciudad de Estados Unidos que se llama Pensacola, que tuvo unas inundaciones tremendas. Y yo les contaba a mis hijos, en la ciudad de Pensacola, el Señor hizo un avivamiento hace unos años atrás, tan loco que incluso había personas que iban sin miembros. Una persona fue sin un brazo y en medio de la reunión le salió un brazo. Y mis hijos decían eso, pero ¿cómo? O sea, un brazo ortopédico. Y les decía, no, le salió un brazo de verdad. Y ellos me decían, un brazo de este tamañito. No, le salió un brazo completo. Y yo decía, pero ¿cómo? Le digo, es que yo no les puedo explicar, porque cuando Dios hace algo sobrenatural, no hay explicación, por eso se llama sobrenatural, porque está más allá de lo natural. Y fue un avivamiento tan fuerte que las personas que estuvieron ahí no volvieron a ser los mismos. O sea, tú imagínate ver que pasa algo como esto. Las personas estaban tan tocadas porque lo vieron frente a ellos, que esas personas marcaron una generación. Estoy hablando, no me acuerdo si es de inicios del 1900 o finales del 1800, pero marcaron, creo que es de inicios del 1900, marcaron una generación. Y esas personas que estuvieron en ese lugar salieron e hicieron cosas grandes por el evangelio alrededor. Pero la pregunta es, ¿en dónde quedó ese avivamiento? Y la idea es que nosotros creemos en un avivamiento que puede venir de cualquier manera. Los milagros que Dios quiere hacer pueden ser creativos y de cualquier manera, y debemos estar atentos y expectantes para que Dios los haga. Pero empezamos por los milagros en los que nuestra fe va creciendo, como cuando nuestro carácter cambió. ¿A cuántos les cambió el carácter para bien? ¿Cuántos ya fueron y le pidieron perdón a sus padres? Dijeron, yo he sido un rebelde y te pido perdón. Eso no hace un chico de esta generación. Escuche, si usted hizo eso, usted empezó a rodear a Jesús. La influencia de Jesús le contagió tanto que usted se convirtió en un loco como Jesús que empezó a traer una transformación a este mundo. ¿Por qué? Porque si es que fuera por nosotros mismos, nosotros hacemos las cosas como nos parece. Y hacemos las cosas estropeando mucho de lo que hacemos por actitudes incorrectas. Pero cuando Dios toca nuestras vidas, hay algo grande que empieza a ocurrir. Y si usted no ha dejado que ocurra, solo es cuestión de que usted sea creativo y le diga, Señor, dime una cosa loca que hacer con mis padres. Una cosa loca que hacer con ellos. Y no te estoy hablando de pasarte por el cable de la luz de un departamento a otro tu vecino, ¿entiendes? Sino estoy hablando de pedirles perdón, estoy hablando de agradecerles, estoy hablando de decirles un te amo que salga de tu corazón, de prepararles un desayuno. Estoy hablando de pronto la persona que siempre te llamaba y te decía, hello baby, ¿cómo estás? Y que siempre que te llamaba tú, caías ahí rendida y en lugar de eso, cuando te llame, tú le puedas decir, hola, ¿para qué me llamas? Y el galán se queda así como, ¿qué le pasó a ella? Yo le tenía en mis manos. Y se dé cuenta que ya no eres su posesión, que ya no te esclaviza. Estoy hablando de cosas locas como que de pronto cuando tus emociones venían, tú te alocabas en cualquier aspecto de tu vida, pero de pronto tú un día dijiste, mis emociones no me van a controlar más y yo le doy a Jesús el control de mi vida. Y de pronto tu vida fue transformada y cuando vino la tristeza, en lugar de salir a llorar, a deprimirte, tú lo que hiciste fue arrodillarte a orar y decir, Señor, esta batalla no la lucho solo.
no la peleo sola. Esta batalla yo te quiero a ti conmigo y yo voy a salir triunfante. Es la última vez que este espíritu viene y me estorba. No me va a robar más mis sueños, mi alegría, mi gozo, mi paz. No lo va a hacer nunca más. Estoy hablando de esos milagros en los que después de permitirle a Jesús que haga algo, tú sales y dices, wow, esto tocó mi vida para siempre. Y esto es lo que pasó con los discípulos. Ellos le rodeaban a Jesús o le bordeaban a Jesús y ellos estaban experimentando o experimentaron toda esta clase de cosas. Ellos experimentaron milagros y situaciones, circunstancias que cambiaron su vida para siempre. Entonces, cuando ellos eh, estaban en lo mejor de todo esto, pasó algo. Ocurrió que Jesús fue condenado, fue capturado, no digo capturado porque él no huía, pero fue tomado preso, llevado, como quieran decirlo, y ustedes saben que fue azotado y luego le crucificaron y luego murió, ¿no es cierto? Y cuando pasó todo eso es como que esta transición que estaban viviendo los discípulos aparentemente se rompió. De hecho, les cuento algo, Satanás pensó, lo que Jesús trató de hacer en esta tierra, yo me lo llevo con la cruz, con la muerte de Jesús. Yo me lo llevo con eso. Aquí, que había unos discípulos, aquí se acabaron. De hecho, ya acabé con uno, quedan 11, pues los 11 se van a acabar ahorita cuando vean lo que yo hago con su maestro. Y una vez que Jesús murió en la cruz, muchos de ellos, o tal vez todos ellos, empezaron a replegarse y no sabían qué hacer en ese punto. Ustedes saben que al tercer día Jesús resucita y empieza a aparecerse delante de cada uno de ellos, pero ellos estaban reunidos, la mayoría de ellos estaban reunidos en un lugar y trataban de esconderse de las autoridades porque así como le mataron a Jesús, luego iban tras de ellos. O sea, la amenaza fue Jesús es el primero, o uno de los primeros, porque hubo otros mártires antes, pero vamos hacia ustedes, ¿no? Les toca a ustedes. Y ellos estaban ahí quietos, es como que estaban en cuarentena. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ellos estaban en cuarentenados, ¿sí? Y estaban guardados ahí y no podían salir porque su vida corría peligro. Medio parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Estaban guardaditos ahí y no podían hacer ninguna cosa ni decir nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba de otras cosas, medio parecido a lo que pasa en este tiempo. Entonces, el mundo al que nosotros vamos a salir ha sido renovado en muchas cosas, pero en muchas otras cosas también el enemigo ha querido avanzar. Y ahí, siendo honesto, hay cosas en las que el enemigo va a avanzar, porque está profetizado. Está profetizado que los últimos tiempos no serán muy bonitos. Por eso más que nunca debemos de entender que como esta generación que lleva la antorcha al final de la noche, nosotros debemos levantarnos sabiendo que en medio de todo lo que está ocurriendo, nosotros no debemos atemorizarnos. ¿Qué es lo que ocurrió con los discípulos? Ellos estaban ahí en esta especie de cuarentena y era una realidad desconocida para ellos de ese momento porque cuando Jesús ya resucitó, se presentó ante ellos, les dio unas palabras de ánimo y luego de eso se fue, ascendió al cielo y les dijo, se queda con ustedes del Espíritu Santo. Y cuando ocurrió eso, en la gente hubo esto en los discípulos como, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué, cómo manejamos esto? Era una nueva realidad y déjame decirte, jóvenes, nosotros estamos saliendo a una nueva realidad. Tú te vas a enfrentar a una nueva realidad. Claro, no te estoy diciendo nada nuevo, pero solo lo vamos a entender cuando estemos moviéndonos en este nuevo mundo, en lo que está empezando a asentarse a partir de este tiempo. Y cuando Jesús abrió este camino para los discípulos, hubo en los discípulos algo que fue transformado, porque ellos ya habían caminado junto a Él. Entonces, quiero mencionar 3 cosas que ocurrió o que ocurrieron en el corazón de los discípulos en la nueva realidad, en esa nueva realidad después de que Jesús murió y resucitó. Lo primero es que ellos debían estar seguros de lo que vivieron en su corazón. Es la primera cosa. Ellos debían estar seguros de lo que vivieron en su corazón.
Y es lo primero que quiero decirte. ¿Qué tan seguro estás de lo que ha ocurrido en tu vida? ¿Qué tan seguro estás de lo que Jesús ha hecho en tu vida? Tú sabes que tienes la salvación. Ahora quiero preguntarte una cosa. ¿Es Cristo el dueño de tu corazón ahora y para siempre? ¿Cuántos pueden decir un boom? Yeah. ¿Es Cristo el dueño de tu corazón ahora y para siempre? ¿O solo estamos curioseando por aquí? Una vez yo estaba yendo por un almacén y yo estaba preguntando y preguntando y preguntando, y la persona se dio cuenta que yo no tenía la intención de comprar, ¿no? Yo estaba haciendo tiempo y solo empecé a preguntar. Entonces la compañera de ventas de ahí, de ese local, dijo, hoy día solo han venido Mirandas. Ha sido un dicho entre los vendedores, ¿no? Mirandas les han sabido llamar a los que miran y no compran. Entonces, solo Mirandas han venido. Y yo me reí, no me ofendí, me reí nomás, porque me di cuenta que no tenía muchas ganas de seguirme enseñando cosas y todo. Y a veces nosotros somos así, estamos como curioseando un tiempo, pero lo que Jesús hizo en el corazón de los discípulos fue tan hermoso que Él quería asegurarse que ellos tenían la convicción, la seguridad en su interior de que esto no era algo de un momento. No era algo de un momento. Es decir, ahorita nos estamos conectando aquí, pero cuando empecemos a vernos en vivo ahí en la iglesia, la idea es que todos nosotros sigamos y continuemos y que esto crezca, que haya realmente, que provoquemos un cambio, una transformación en esta tierra. Entonces, la primera cosa era que ellos estén seguros de que lo que vieron en su corazón fue real. Fue real. ¿Fue real tu salvación? ¿Fue real que Dios te perdonó? ¿Fue real que tú recibiste aliento en este tiempo? ¿Fue real que tú paraste de sufrir, pares de sufrir? Fue real, ¿me entiendes? Fue real. ¿Cuántos tienen al menos una cosa que saben que es real que vino de parte de Dios hacia ustedes? Mano a la pantalla, a ver, manito a la pantalla. Los que saben que algo el Señor hizo. Hay una razón por la que tú estás aquí, más allá de ser un curioso o curiosa, más allá de estar mirando las cosas, sino que hay realmente en ti un sentido de que yo sé que Dios hizo algo en mí. Perfecto. Esto es súper importante. ¿Y qué pasa si acaso alguien aún no lo tiene? ¿Qué pasa si tú de pronto estás todavía en esta posición de, no sé, estoy chequeando, de qué se trata bien esto? Yo quiero decirte, no chequees, no chequees. A Jesús no se lo chequea, a Jesús se lo vive. A Jesús se lo vive. No podemos estudiar a Jesús. A Jesús hay que conocerlo. Y cuando tú lo conoces de cerca, no vuelves a ser el mismo. Vamos a ver una película. Una de estas tardes, yo ya les aviso cuando, ya encontré la película que les quería hacer ver. Así que uno de estos días les voy a hacer ver y ya les vamos a avisar con Charlie, vamos a ponernos de acuerdo y con los chicos del club. Pero yo quiero decirles, el Señor quiere asegurarse de que ustedes saben de que Él fue real y es real en sus vidas. Su amor, su perdón fue real en tu vida. Él trajo consuelo a tu corazón y eso es real. Amén. Segunda cosa. El Señor quería asegurarse que los discípulos no quieran volver atrás. No quieran volver atrás. Ahora, hay algo que ocurrió cuando Jesús resucitó. Una de las ocasiones Él fue a la orilla del mar de Galilea y les encuentra ahí a los discípulos y les dice, ¡hey! ¿Ya pescaron algo? Y ellos al principio no le reconocieron, pero le hicieron señas, ¿no? Como... Entonces Él les dice, tiren la red al otro lado, no lancen la red al otro lado. Y cuando lanzan la red al otro lado, de pronto se llenan las redes y ellos se dan cuenta, este es Jesús. Este es Jesús y se lanza. Uno, creo que fue Pedro, se lanza y va nadando porque quería verle a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí?
Muchos de ellos dijeron, bueno, ya pasó la temporada, bonito fue mientras duró. Pero Jesús no pensaba lo mismo. Mira, Jesús no es un amor de temporada. Jesús no es, como se decía, no sé si todavía se dice así, un vacile. ¿Todavía se utiliza esa palabra, chicos? ¿Sí se entiende? Ah, ya. Ok. Jesús no es un vacile. No es alguien a quien tú te acercas, pasas bien un rato y luego, chaolín, si te he visto, no te conozco. No. Él quiere ser tan real, tan cierto en nuestras vidas. Entonces, Él quería asegurarse que ellos no quieran volver atrás. Y cuando hizo eso, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Es la segunda cosa que ocurrió. Ellos no debían volver atrás porque la realidad que antes era su realidad ya no podía volver a ser la misma. No podía volver a ser la misma. Escucha, yo cuando conocí de Cristo tomé varias decisiones. No todas fueron de una. Les quiero ser muy honesto y muy open, muy abierto delante de ustedes. Yo les mentiría si dijera, el Señor llegó a mi vida y yo cambié inmediatamente. El Señor me transformó y ayer yo era una persona y al siguiente día yo fui totalmente diferente. Amén, aleluya. No fue así. Lo cierto es que Dios tocó mi vida, que yo sabía que fue Jesús. Él me impactó, o sea, fue como un tráiler que vino sobre mí, ¡boom! Me impactó. Eso fue claro. Pero mis cambios fueron un poquito paulatinos. De pronto, porque soy un poco rudo, era en el nombre de Jesús un poco lento, un poco difícil, y eso no permitió que yo alcance todas las cosas que tal vez el Señor esperaba de mí inmediatamente. Pero sí que hubo tales cosas que ocurrieron en mi vida que yo dije, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Porque atrás que tenía, y les voy a decir una frase que no es la mejor frase del mundo, ¿ya? Pero es una frase que al menos a mí me fue mi bandera durante algunos años de mi adolescencia. Y yo le dije, decía esto a mis amigos y a todos los que yo les hablaba acerca de Jesús en mí. Yo les decía, si con Jesús soy lo bruto que soy, imagínense cómo sería sin Jesús. Pero por eso les digo, no es la mejor de las frases y no es el mejor ejemplo. Pero sí, estando con Jesús, yo me pegaba unas jaladas y Él me perdonaba y me amaba. Sin Jesús, eso hubiera sido un desbarajuste. Es más, yo tuve muchos amigos que murieron. Muchos de ellos murieron asesinados, murieron con sobredosis, murieron por suicidio. Entonces, yo sé que mi destino no era muy diferente a ese. No era muy diferente a ese. La vida que yo le daba, yo generé una pandilla. Yo andaba armado. Y no con las armas espirituales, precisamente. ¿Me entiendes? Y ya era cristiano. O sea, yo iba a la iglesia con la cara de quién. De algunos aquí, todo lindo. Decían, Belico, qué bello que es. Pero cuando yo estaba afuera, yo era un vándalo. Era un malito. ¿Me entiendes? Yo no, era muy violento. Era extremadamente violento. Al acercarme a las personas, cuando otros se acercaban a mí, era muy violento y solitario. Entonces el Señor generó un cambio y cuando Dios hizo eso, yo me di cuenta, yo no puedo volver atrás, porque si yo vuelvo atrás, entonces quiere decir que yo no estoy apreciando lo que Dios ya ha hecho, no estoy valorando. Ahora es mi nueva realidad esto. Amén. Tercera cosa que se aseguró Jesús es que ellos debían enfrentar al nuevo mundo porque eran conscientes de la realidad espiritual. Es decir, por un lado, ellos dejaron lo real de su vida atrás, pero aceptaron una nueva realidad. En esa nueva realidad salían brazos al que no tenía. En esa nueva realidad, los leprosos que no podían ser sanos eran sanados. En esa nueva realidad, personas muertas resucitaron.
O sea, en esa nueva realidad, personas que tenían un carácter, que eran ladrones, dejaron de robar, que eran mentirosos, dejaron de mentir, que eran orgullosos, se volvieron en humildes, que eran pesados y pedantes, se volvieron en amables, porque ellos palparon que lo que nadie podía lograr, Jesús lo logró. Y esa era una nueva realidad. Entonces, ellos debían estar dispuestos a caminar esa nueva realidad, dispuestos a enfrentar el mundo conscientes que esa realidad espiritual estaba o se podía lograr. Entonces, con esta certeza, con este sentir, lo que el Señor estaba diciendo en otras palabras es, yo les he preparado a ustedes para un nuevo mundo, para una nueva realidad. Yo les he preparado a ustedes para una nueva realidad. Y ahora que estoy ascendiendo a los cielos, yo quiero ver la cosecha de lo que he puesto en ustedes. Y yo conversaba con Majo antes de irme de vacaciones y les decía, este es el sentir que hay en mi corazón. Que cada uno de ustedes jóvenes no son perfectos como yo no lo fui. Yo lo sé. Unos de pronto no son delincuentes como yo lo era. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios y ninguno lo es. No sé, el Josué anda medio ahí como... Pero el resto, no, broma. Me explico, o sea, aun cuando no sean perfectos o no seamos perfectos, el Señor quiere decirte, estás a punto de salir a una nueva realidad y yo espero ver el fruto de lo que he puesto en ti. No es que vas a regresar a tu vieja realidad. Ah, con mis amigos dicen, vamos a chupar. Chévere, no hemos chupado como cuántos meses, 7 meses sin chupar panas, vamos. No, no, definitivamente no. Este es el momento de decir, ¿sabes una cosa? No, ya no lo voy a hacer. Hoy conversaba con mi suegro, le fuimos a visitar, nos invitó a almorzar y en toda la pandemia no lo hemos hecho, no hemos pasado con ellos. Y mi suegro me contaba cuando él dejó de fumar. Yo le decía, pero usted fumaba mucho, suegro, y me dice, yo fumaba 2 cajetillas diarias. Todo el mundo sabía cuánto fumaba, pero fue un día en el que yo fui, que tomé un tabaco y me sentí medio mal. Y boté el tabaco y dije, hoy dejo de fumar. Y dice, me regresé caminando a la casa como unas 4 o 5 cuadras, desde la América hasta la granja donde vivía mi esposa. Y que fue todo el camino, todo el trayecto diciendo, hoy dejo de fumar, hoy dejo de fumar. Y dice que cuando llegó allá, ¿sí? Él le entregó a su esposa la cajetilla de tabacos y le entregó a su esposa el encendedor y le dijo, hoy, no, y ella le dijo, ¿y cómo así esto? Hoy dejo de fumar. Y y es chistoso porque mi suegra dice, bueno, yo voy a contar la otra parte de la historia, ¿no? Mi suegra dice, lo que pasa es que él dejó de fumar porque yo le estaba clamando a Dios que le cambie y que entre los cambios que tenían que ocurrir es que él deje de fumar y que se sienta enfermo y que no pueda volver a probar un tabaco. Y, y es chistoso porque son las dos historias, ¿no? Es real para ella porque ella oró por ese cambio, pero es real para él porque él tomó esta decisión. Entonces, yo quiero decirte a ti, este es el tiempo de tomar esta nueva realidad con cambios radicales, donde tú puedas decir, hoy dejo de fumar, hoy dejo de tomar, hoy dejo de mentir, hoy dejo de resentirme, hoy dejo de pensar lo peor de otros, hoy dejo el resentimiento, no, ya lo dije, hoy dejo la venganza de lado, hoy dejo las malas respuestas, hoy dejo la vagancia, hoy dejo esto. Hoy lo dejo. Hoy dejo el desorden. Hoy dejo el desorden. Si era desordenado en mi cuarto, no. Hoy dejo el desorden. Hoy tomo la decisión. Tomo la decisión. Porque el Señor está buscando personas que
que deseen permitirle a Él ser el Señor de su vida. Y cuando Jesús les preparó a sus discípulos, lo que esperó de ellos fue ni más ni menos que lo que vio en ellos. Personas que se levantaron y levantaron el nombre del Señor, que fueron a hacer lo que vieron hacer en Él, que fueron a sanar a los enfermos, que fueron a restaurar a los que estaban mal, que fueron a resucitar a los muertos, que fueron a traer bendición, a multiplicar pan a los que no tenían, que fueron a hacer la obra, que fueron a instituir el reino de los cielos, que fueron a hablar sin vergüenza del Señor. Y eso es lo que trajo el cambio al mundo moderno que hoy conocemos. Eso es lo que trajo la realidad del cristianismo actual. El cristianismo no es que continuó la religión del judaísmo. El cristianismo rescató el corazón de Dios sobre el ser humano, que trató de gestarse en los judíos, pero que realmente lo distorsionaron la mayoría de ellos. Y Jesús restauró esto. Y cuando Jesús restauró, lo entregó a sus discípulos y generó valga la redundancia, una nueva generación. Y provocó una nueva generación lista para una nueva realidad. Ahora, solo para terminar, pregunto una cosa. ¿La nueva realidad vino primero? A ver, ¿cómo planteo esta pregunta? ¿Los discípulos encontraron una nueva realidad o los discípulos generaron una nueva realidad? Esta es una muy buena pregunta. Porque lo que Jesús hizo sí generó una transformación, pero que pudo haber muerto en la cruz. Pero los discípulos tomaron esto y ellos plasmaron en todas las generaciones siguientes una nueva realidad. ¿Qué te estoy diciendo? Todo el mundo nos dice, vamos a salir a una nueva realidad. Yo quiero preguntarte, la gente sale a una nueva realidad. En esa nueva realidad hay muchas cosas que cada uno pensará. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como una nueva realidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú para que esta sea una nueva realidad? Amén. Yo les estoy hablando a una generación de jóvenes sobre los cuales el Señor quiere poner su espíritu. Y sé que Dios no se equivocó. Amén. Dios no se equivocó. Tú no puedes decir, soy demasiado joven, soy demasiado chico, soy demasiado lo que sea. Es que mira dónde vivo, es que yo no puedo hablar, es que mi corazón es así, es que tal cosa. No hay nada que tú puedas decir, es que Dios no se equivocó, Él te escogió. Tú solo levanta las manos y dile, Dios, úsame. Dile, Señor, heme aquí. Y tenemos una meta que es alcanzar a este mundo. Y eso tiene que ser muy real, muy real. Es decir, esto no debe ser algo romántico, algo un poco platónico, como un día yo quisiera que mis compañeros conozcan de Dios. ¿Cuándo es ese día? Hoy es ese día. Amén. Esta semana es una buena semana para la salvación. ¿Cuántos sabían eso? Le pongan las manos aquí. ¿Cuántos sabían que esta semana es una buena semana para la salvación? Pastor, ¿y por qué? ¿Qué se conmemora esta semana? Porque esta semana tú recibiste esta palabra y tú no la puedes callar. Porque los discípulos cuando salieron se dieron cuenta, no podemos regresar a tomar las redes y a vivir nuestra vida como la vivíamos. Vamos a vivir para Cristo y vamos a cambiar este mundo. Y un grupo de 11 cambió el mundo moderno como lo conocemos. Un grupo de 11. Amén. En esta conexión estamos 40. O sea, si 11 cambiaron el mundo,
antiguo. ¿Cuánto podemos hacer? 40. Vamos a empezar por animar a nuestros amigos. Este próximo sábado tiene que estar a reventar esta reunión. Es decir, tiene que traer una incomodidad al punto que tengamos que decir, y ahora, Carlos, se nos acabaron los espacios, tenemos que contratar un Zoom. Y eso va a costar, pues ni modo, si va a costar que cueste, que la plata aguante el crecimiento de la gente. ¿Me explico? Esas incomodidades son buenas, pero si nosotros no nos incomodamos, no le estamos incomodando ni al diablo. Y tenemos que incomodarle al diablo. Tenemos que incomodarle al diablo. Tenemos que hacerle saber que nosotros somos de aquellos que estamos convencidos de que salimos a una nueva realidad. Entonces pregunto, ¿cuántos estamos listos para una nueva realidad? Amén. Amén. Esto es algo loco. Esto es algo loco porque lo que puede ocurrir en estos corazones a partir de hoy puede transformar la vida de otros. Yo quiero compartir la segunda parte de esto la próxima semana y quiero pedirte que te conectes y que invites a otras personas nuevas. ¿Sí? Invita a otros, va a ser un tiempo muy especial donde voy a hablar acerca del amor de Dios sobre esto, ¿no? Lo real, ¿no? ¿Qué es lo real? Lo real no es el sexo, no es lo real, el amor es lo real. Uy, pastor, hablar de sexo, sí, voy a hablar de lo que tenga que hablar, pero aquí se tiene que saber qué es lo real. Sí, ¿qué es lo real? Amén. Así que les dejo con esa espinita. Seguimos haciendo iglesia en casa. No olvides seguir nuestras páginas. Búscanos en Facebook e Instagram como Jóvenes CDF Granados. Y recuerda conectarte a nuestras reuniones todos los sábados a las 5 de la tarde. Y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, Comunidad de Granados. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia eres tú.